Vamos ahora a leer en la carta a los Gálatas, palabra de Dios en carta a los Gálatas en el capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si en verdad fue en vano. Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En la vida, a veces, y bueno, pues seguramente, no seguro, más veces de la que es de desear, pues se dan problemas entre las personas, problemas entre los individuos, problemas entre los grupos y, bueno, pues entre las personas, ¿no? Las relaciones que se dan y entre los grupos también, pues no hay que olvidar que hay grados y hay relaciones también de autoridad entre unos y otros. Y bien, pues cuando se dan este tipo de problemas, estos problemas entre las personas y los grupos, por supuesto hay que actuar con prudencia a aquel que tiene la autoridad y pues se tiene que actuar pues con cautela, no de manera irreflexiva, pero al final sí que llega un momento en el que se tendrá que actuar, ¿no? Se tendrá que actuar para intentar solucionarlo y se tendrá que actuar ejerciendo también la autoridad que uno tenga, ¿no? A fin de cuentas, la autoridad, toda autoridad proviene de Dios y no hay ninguna autoridad entre los hombres sino que las que Dios ha establecido. Bien, pues una de las cosas para intentar entonces solucionar estos problemas, entonces, es aquel que tiene la autoridad, es interpelar a la otra parte. Interpelar a la otra parte, o podemos decirle hacerle frente, o confrontarle directamente con sus hechos y también confrontarle con las consecuencias de sus hechos. Hacerle ver, pues, que la inconsistencia de su postura, la inconsistencia de su manera de actuar, de sus acciones, ¿no? Y, bueno, pues mostrarle el camino correcto. Y, bueno, pues todo esto es, en resumidas cuentas, lo que nos encontramos aquí, en estos versículos. En esos versículos leídos, el apóstol es la autoridad de parte de Dios, es el apóstol de Jesucristo, es el que les ha traído la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, y ahora pues les está tratando de corregir por ese grave problema que se dio entre ellos, permitiendo o escuchando a aquellos que se insubordinaban en contra del Evangelio que habían enseñado los apóstoles, el apóstol Pablo en particular. Estaban predicando otro evangelio que no es que haya otro, sino que es un evangelio falso. Y hemos estado viendo pues hasta el final del capítulo 2, ¿no? Ya llevamos en esta carta a los Gálatas. Hemos visto cómo el apóstol pues de entrada está amenazando con la excomunión. Está diciendo, si alguien os anuncia, os predica otro evangelio
que el que yo os he anunciado sea anatema, aunque sea un ángel del cielo. Y bien, pues esto eran unas palabras llenas, cargadas de autoridad. Pues entonces a continuación él está explicando acerca de su autoridad como apóstol del Señor Jesucristo, que él no la recibió ni la derivó de ningún hombre, sino directamente del Señor Jesucristo, y es lo que él estuvo explicando en el capítulo 1, en el resto del capítulo 1 y buena parte del 2, para ya a partir de la mitad del capítulo 2, pues estar ya pues hablando acerca de la justicia de Dios, que no es por las obras de la ley, que no es por la obediencia a la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y acabamos viendo pues esas palabras finales del capítulo 2, versículos 20, 19 y 20, acerca de la experiencia de la fe, de lo que es la fe en el Señor Jesucristo, cómo pues vivimos para Dios por la fe en el Señor Jesucristo, muriendo al pecado, pero viviendo también por la resurrección del Señor Jesucristo también. Bien, pues fijémonos, ¿no? Ha dicho mucho el apóstol Pablo, ha traído mucha información, ha aportado mucho, ¿verdad?, hasta este momento, pero ahora, en estos versículos en particular, el apóstol Pablo es como si cogiera a los Gálatas por los hombros y les empezase a zarandear, ¿no?, confrontándolos directamente. Todo lo que haya dicho pues está bien, pero tiene que todavía ser completado. Esto por sí solo no lo va a solucionar. Ahora el apóstol los confronta directamente a los Gálatas. El estilo del apóstol aquí, o las palabras del apóstol aquí, son directas y es frontal. Se está dirigiendo a ellos y pues lo está haciendo sobre todo por medio de preguntas. Preguntas para que los Gálatas reflexionen, para que los Gálatas ellos las respondan, ¿no?, ellos mismos, ¿no? Y los Gálatas han de responder. Entonces es lo que tenemos aquí en estos primeros versículos, 5 versículos. Nos encontramos hasta 6 preguntas. 6 preguntas. Bueno, una de ellas, la del inicio del versículo 3, se puede considerar, ¿no?, juntamente ya con la primera frase del versículo 1. Primera frase del versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos». La pregunta del versículo 3 dice: «¿Tan insensatos sois?». Entonces vemos, se puede agrupar estas dos frases juntas, con lo cual dan 5 preguntas. 5 preguntas con las cuales el apóstol está confrontando directamente a los Gálatas. Y si hemos de ver aquí un orden, pues vemos que efectivamente lo hay, porque se puede considerar que hay 2 grandes bloques de preguntas, ¿no? Una de las que tiene que ver con el inicio de su vida cristiana y otro, o el inicio de su fe, y pues otro bloque de preguntas que tiene que ver con la continuación de su fe, de su vida de fe. Y pues con todo esto que estamos viendo, a lo largo de todas estas preguntas, vemos asimismo la tremenda y trascendental importancia de la predicación del Evangelio de Cristo, de predicar a Cristo, y eso a los creyentes, no solamente a los inconversos, para que ellos se conviertan y sean salvos, tengan la fe, sino también para que los creyentes continúen como en el camino del Señor por la fe igualmente. Pues es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor esta mañana. Vamos a ver estas preguntas, decíamos, ¿no?, acerca de el inicio y de la continuación de la fe. El inicio, versículos 1 y 2, la continuación de la fe, versículos 3 al 5. Bien, pues comenzamos la primera
de las preguntas en el versículo 1, hemos dicho, no es una pregunta, es una exclamación, o Gálatas insensatos. Insensatos, ¿no? No es tanto una cuestión de falta de inteligencia, no es tanto una cuestión de falta de coeficiente intelectual. Esto es una cuestión, una actitud del corazón, una actitud de vanidad, una actitud de ligereza, una actitud de no considerar como es debido la palabra de Dios. Y tampoco pues uno considerarse a sí mismo como cristiano, como hijo del Señor. Entonces vemos, ¿no? Es esta actitud un poco del que pasa. Vivimos tiempos, por supuesto, la cultura ambiente bastante desenfadados, ¿no? Bastante, pues eso, ¿no? Informales, desenfadado. Esto pues ha afectado pues toda nuestra manera de ser y de desenvolvernos en sociedad. Y en este contexto pues hay también un peligro, ¿no? Que nos volvamos también nosotros en este mismo sentido desenfadados, ligeros, vanos también con las cosas del Señor. No considerar debidamente el peso de las cosas, no considerar la gravedad, ¿no? El peso del Evangelio. Insensato, es esto, es el que no considera, es el que está abierto a cualquier consideración, está abierto, por lo tanto, a cualquier influencia, porque no sopesa, porque no ha sopesado debidamente el Evangelio. Bien, pues la primera de las preguntas dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Vemos sobre todo destaca esta palabra, este verbo fascinar, ¿no? Bueno, pues es una palabra que en el original tiene que ver sobre todo con no es tanto la idea de usar la magia, las artes mágicas, ¿no? Sino pues fascinar en un sentido del mal de ojo, ¿no? Con la mirada. Ya sabemos que pues se tenían pues antes la idea, ¿no? De que con la mirada se puede pues causar un daño a pues las personas, o también pues por la mirada pues también una seducción. Bueno, pues como esta palabra normalmente se utilizaba para los males de ojo, hay muchos pues comentaristas, algunos, no muchos, pero algunos sí que están aquí pues a lo mejor viendo cosas un poco raras, ¿no? Pero aquí realmente es una palabra que se utiliza aquí en un sentido figurado para hablar de la seducción que ejercieron en ellos los falsos maestros. Una seducción pues espiritual, una seducción también, por supuesto, de sus mismas personas, porque ellos son los portadores del mensaje. Y bien, pues en el fondo era una seducción de sus personas. Vinieron los falsos maestros, vinieron con una falsa enseñanza, y bueno, pues ellos que deberían de haber pues resistido, ellos que deberían pues haber sopesado todo y decir: esto es falso porque me están apartando del Evangelio, me están apartando de Cristo, ellos le prestaban oído. Resultado de ello, pues lo que leemos dice: os fascinó para no obedecer a la verdad. El sentido aquí del no obedecer es dejar de obedecer. Ellos lo estaban haciendo, pero vinieron los otros, ellos corrían bien, pero vinieron los falsos profetas y le entraron pues todas estas influencias. Resultado, pues ya no actuaban ni caminan como lo hacían antes. Para dejar de obedecer a la verdad. Fijémonos también que la verdad se tiene que creer, por supuesto, pero también se tiene que obedecer. Y entre las dos cosas es que nos sometemos a la verdad. Cuando conocemos la verdad,
nos tenemos que someter a la verdad. Primero, pues, intelectualmente creer, pero también nuestra voluntad obedecer. Si vemos la verdad, pues entonces vemos que la verdad está fuera de uno mismo. Uno mismo no es la verdad. Uno mismo no declara lo que es la verdad. Uno mismo no es el centro del universo, sino que todo esto está fuera de uno. Y Cristo es la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y la palabra de Cristo es la verdad. Así pues, esto es lo que se tiene que creer y se tiene también que obedecer. Se tiene que someter entonces uno intelectualmente y también su voluntad ante Él. Y dice pues también a continuación, ante cuyos ojos, los ojos de los Gálatas, Jesucristo fue ya presentado como crucificado entre vosotros. Ante cuyos ojos. No son los ojos, pues, literales, pero dice que fue presentado claramente, fue presentado en público, delante de ellos, pues, ¿cómo? ¿Vino Pablo con un crucifijo y con Jesucristo clavado en el crucifijo? Evidentemente que no. ¿Cómo fue presentado? Como ante los ojos, como ante su vista, como si ellos estuvieran viendo a Jesucristo en medio de ellos, claramente crucificado, por medio, pues, de la palabra, de la predicación del Evangelio, y por medio también de los sacramentos. Y fijémonos, pues, cómo hace unas semanas estuvimos participando de la Cena del Señor, y eso es también algo visual, una señal visual, incluso de su muerte. Por lo tanto, por el ministerio del Evangelio, por la palabra de Dios, por los sacramentos, se presenta a Jesucristo, a los creyentes en la Iglesia, claramente crucificado. Por lo tanto, vemos, no hay ninguna necesidad de imágenes. No hay ninguna necesidad de crucifijos. Siempre se ha considerado, pues puede ser una ayuda para aquellos que no tienen, pues, conocimiento, para aquellos que no saben leer, etcétera, etcétera. No hay ninguna necesidad, porque si pueden escuchar la predicación, el objetivo, la finalidad, el propósito de la predicación es presentarles a Jesucristo crucificado. El apóstol Pablo, escribiendo a 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, dijo: yo me propuse no conocer otra cosa, ni tampoco dar a conocer otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la cruz de Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así pues, es lo que se tiene que hacer, siempre se tiene que volver ahí, en la Iglesia, a los creyentes. Esta es la función del ministerio del Evangelio, el presentar a Cristo siempre como crucificado ante los ojos de los creyentes, de lo cual pues se deduce que aquel que fascina a los creyentes, lo intenta seducir espiritualmente, pues les está contando cualquier cosa, les está hablando de cualquier otro tema. Les está, como decía pues Calvino, una expresión muy simpática, les está haciendo cosquillas en las orejas, ¿verdad?, de lo que les está diciendo. Pero eso, por supuesto, sí, les atrae a la gente, porque a la carne le atrae todo aquello que, digamos, lo aleja de Cristo, pero es algo, como vemos aquí, dice, una insensatez, es una locura, es una necedad. Porque con eso no se consigue absolutamente nada, sino alejarlo de Cristo. Bien, pues esto es en cuanto a lo que vemos, la primera de las preguntas, o la segunda pregunta, en el versículo 2, acerca del comienzo de la fe. Dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Cuando está diciendo acerca de recibir
El Espíritu, por lo tanto, está hablando, bueno, vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía con señales visibles. En el día de Pentecostés fueron lenguas de fuego sobre las cabezas, pero también hablaron lenguas extrañas. Entonces eran señales de la venida del Espíritu Santo, pero bueno, eso fue algo propio de aquel tiempo para mostrar también el cumplimiento de las promesas, por ejemplo, las promesas de Joel, del profeta Joel en el día de Pentecostés. Pero vemos, esto es lo que ocurre también, ¿no? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, eso fue en aquel tiempo, pero los creyentes ahora reciben el Espíritu Santo para regeneración. No hay una señal visible de que uno ha recibido el Espíritu Santo. Es un error, ¿no?, del mundo pentecostal en su origen, poner el hablar lenguas como una señal de regeneración hoy en día. ¿Por qué? Porque hay grandísimos cristianos, santos, que han glorificado al Señor, que han servido al Señor, que han creído, que han sido como Jesucristo en la tierra y nunca han hablado las lenguas. Las lenguas fueron dadas en aquel tiempo, en el tiempo de la formación del Nuevo Testamento, como una señal para confirmar la predicación de los apóstoles. Ahora el canon está completado y ya no hay necesidad de señal de los apóstoles. Pero entonces recibimos el Espíritu Santo en regeneración. No hay una señal visible de ello a no ser los frutos de esta regeneración en la vida de las personas. Los frutos de la regeneración, por supuesto, está el fruto de la fe y el arrepentimiento, por el cual, el arrepentimiento, dejamos todos nuestros pecados para ir a Cristo, para creer en Él, confiando en Él como nuestra justicia delante de Dios. Esta fe es la evidencia mayor de la regeneración. Este arrepentimiento y esta vida resultante del arrepentimiento, frutos dignos del arrepentimiento. Estas son cosas que se ven en la vida de las personas, se han de ver, aunque no son como estas señales que decíamos al inicio. Bien, pues entonces dice que recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe. ¿Cómo somos regenerados? ¿Cómo nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo, proponiéndonos obedecer cada vez más a la ley de Dios, sin creer o pensar para nada en el Señor Jesucristo. No es esta la manera, por supuesto, de la que uno nace de nuevo. Uno no nace de nuevo por las obras de la ley. Las obras de la ley, recordar, no son solamente las ceremonias del Antiguo Testamento, sino que las obras de la ley es todo lo que la ley manda, todo lo que la ley ordena, incluido, por supuesto, los mandamientos morales, los 10 mandamientos. Es considerar a la ley como el medio de salvación. Y como medio de salvación la ley no puede ser, porque por el conocimiento, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Pablo en Romanos. Entonces, somos regenerados por la ley, por obedecer a la ley para ser salvos, en absoluto. ¿Cómo somos? Por, dice, el oír de la fe. El oír de la fe. Estando, tal vez acostumbrados a la traducción de Reina Valera, dice el oír con fe. Tenemos aquí el oír de la fe. Hay una ligera o significativa diferencia. Esta es la traducción, la que tenemos, la original de Reina Valera, y ese fue un cambio que introdujo la versión del 60. Cuando se dice el oír con fe, el foco, la atención se hace en el individuo, en la fe del individuo. Y por supuesto que
esto es algo también pues correcto, en el sentido de que, bueno, el escuchar el Evangelio por sí solo no salva, es cierto, y la carta a los hebreos claramente dice que él le fue a los israelitas en el desierto predicado el Evangelio, pero de nada le sirvió. ¿Por qué? Porque eso no fue mezclado con fe. Lo que ellos habían oído no se mezcló con su fe, ¿no? Leemos esto en Hebreos capítulo 4 versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por las que la oyeron. Entonces, solo el oír la palabra sin se carece de fe, eso no va a dar la regeneración, eso no va a dar la salvación, es cierto, pero con todo y con eso, para que se crea, para que los oyentes crean, primeramente se tiene que predicar. Primeramente se tiene que predicar el Evangelio. Cuando se está diciendo el oír de la fe, es entonces el sinónimo, quiere decir lo mismo que el oír el Evangelio. El oír de la fe del Evangelio. El oír de la palabra del Evangelio. Se tiene que, por lo tanto, predicar el Evangelio, y es entonces predicando el Evangelio que Dios da el don de la fe a aquellos que Él quiere, aquellos que Él ha marcado para vida eterna. Es entonces que los regenera por medio de la fe. Vemos esto en el ejemplo cuando el apóstol Pedro fue llamado para predicar a Cornelio en Hechos capítulo 10, también en el capítulo 11, la explicación. Pues los llamó para que le predicara el Evangelio del Señor Jesucristo, y era mientras el apóstol Pedro estaba predicando que vino el Espíritu Santo sobre los oyentes. Como también el apóstol Pablo estuvo predicando en Filipos, en Hechos capítulo 16, y pues dice que mientras él hablaba, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta, para que creyera. Entonces es mientras hoy se predica el Evangelio, se predica a Cristo, que Dios actúa, que Dios da el Espíritu Santo en regeneración para obrar el nuevo nacimiento por medio de la fe. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, a la importancia, la trascendental importancia de predicar a Cristo, predicar el Evangelio, predicar la cruz de Cristo también en la Iglesia, porque es por medio de ella que Dios da el Espíritu Santo en regeneración como nuevo nacimiento. Cuando se predica a Cristo, cuando se anuncia su obra, Dios da conversiones. Dios da conversiones. Y da nueva vida a las personas. Y cambia vidas a las personas. Por lo tanto, vemos que esta es la mayor necesidad que hay en nuestro tiempo. No es otra, sino predicar a Cristo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar la plenitud de Cristo, su persona y su obra, y eso es el Evangelio. Y todo esto pues en cuanto a las preguntas que tienen que ver con el inicio de su vida, pero a partir del versículo 3 hasta el versículo 5, las preguntas que tienen que ver con la continuación de la fe, de la vida de la fe. Y pues ya hemos visto la primera pregunta, tan insensatos sois, pues a continuación dice, habiendo comenzado por el Espíritu, tal como hemos considerado, en la regeneración, ahora os perfeccionáis por la carne. La regeneración proviene de la predicación del Evangelio, de la predicación de Cristo, por lo tanto de la fe. Entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo continuar una vez creyente? ¿Cómo continuar una vez cristiano? Ahora que hemos creído, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cuestión, por lo tanto, ahora de nuestros esfuerzos humanos. Es cuestión, por tanto, ahora
simplemente de que nos lo planteemos y ya está. Por nuestra fuerza de voluntad tenemos que cambiar y ya está. Continuar además, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hemos nosotros de continuar? Pues bueno, la vida cristiana se describe fácilmente como continuar hasta el fin creyendo en el Señor Jesucristo. Perseverancia, perseverar en la fe. Continuar hasta el fin creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando está hablando aquí de perfeccionar, es la idea no tanto de un sentido moral, que ahora sois perfectos y sin pecado y no hay ningún problema con nuestras vidas, sino es la idea de culminarlo, culminación, de llegar hasta el fin, de completar pues vuestro llamamiento del Señor pues hasta el fin, hasta que Él sí nos llama a su presencia como pues creyentes, estando nosotros en la fe. Así pues vemos aquí esta pregunta del apóstol Pablo, esta pregunta retórica con la que los confronta. También nos está hablando y recordando de una imposibilidad, la imposibilidad de querer pues servir a Dios en la carne. Hay una imposibilidad, hay una oposición entre el Espíritu Santo y la carne, y esto es lo que leemos en Romanos capítulo 8. Leemos en el versículo 5, porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, los que están en la carne. Y la carne aquí pues no quiere decir aquí bueno, lo que muchas veces pues encontramos, se ríen en los programas de televisión, jaja, de la carne, sino que la carne es aquí sinónimo de la naturaleza humana, de la vida del hombre, de su naturaleza, de su corazón, de su interior, lo que él desea, de lo que él es. Sin Dios, él vive para sí. Entonces, con sus fuerzas, con sus recursos, todo esto es la carne. Y dice, pues los que viven así de esta manera no pueden agradar a Dios. Ellos tienen la mentalidad de la carne que se opone a la del Espíritu. No se puede someter a la voluntad de Dios por cuanto es pecador por naturaleza. Entonces, bueno, pues uno no puede comenzar la vida cristiana creyendo y continuarla por sus propias fuerzas, prescindiendo de Cristo y prescindiendo del Evangelio, porque eso es continuar en la carne y es imposible. La vida cristiana es, como leemos en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y versículo 17, porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De fe en fe. Así se comienza la vida cristiana y así se avanza en la vida cristiana, en la fe, creyendo en Cristo, de la misma manera que uno cree en el día de su conversión. Entonces la vida cristiana, por lo tanto, no proviene de la ley. La ley tiene, por supuesto, un papel a cumplir en la vida cristiana como el valor, patrón, el estándar absoluto de la voluntad de Dios, y también está dada para nuestra santificación, porque al ser el patrón de la voluntad de Dios es lo que también tenemos que cumplir. Pero no es por la ley, ¿verdad?, que nosotros somos santificados. Porque Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra santificación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Cristo es nuestra sabiduría,
justicia, santificación y redención. Y es la fe en Cristo la que nos lleva a guardar su palabra y por tanto su ley. Pero no procede de la ley fuera de Cristo. Es imposible. La vida cristiana, la vida de la fe, comienza pues con Cristo y continúa con Él. Sí, pues por lo tanto es un error predicar que la salvación es por la fe en el momento de creer, pero después te tienes que mantener por las obras y que si no tienes las obras vas a caer. Por supuesto, tiene que haber obras en la vida del cristiano, pero el que ha creído ha de seguir creyendo y bueno, pues el Señor lo guarda en la fe, como hemos visto, lo completa, lo perfecciona y no cae de la gracia. Sí que están las obras ahí, pero no se mantiene en la vida cristiana por las obras de la ley, sino por la fe, de fe en fe. Los méritos. Cualquier cosa que hagan los hombres aparte de Cristo no va a conseguir nada, nada. Y pretenderlo, pues es una, como dice aquí, insensatez, es una locura. Bien, pues ahora pasamos a la cuarta pregunta, la segunda, acerca de la vida, la continuación de la fe. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si en verdad fue en vano. Algunos pues consideran que esta pregunta aquí pues está un poco fuera de lugar, que tiene que ver ahora aquí que habla del padecimiento de los Gálatas, ¿no? Y bueno, pues de esa manera pues algunos suavizan esta palabra y traducen simplemente, en vez de sufrir, experimentar, ¿no? Tantas cosas habéis experimentado, ¿no? Pero fijémonos, ¿no? La palabra significa claramente sufrir, no hay ninguna duda. Y realmente no está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque todo creyente en Cristo experimenta, sí, además del nacimiento, el nuevo nacimiento, y por causa del nuevo nacimiento, por causa de la fe en Cristo, conoce lo que es el sufrir en el mundo. Conoce pues las aflicciones. Y leemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario, no puede ser de otra manera. Y Jesucristo mismo decía, en el mundo tendréis aflicción. Es de la misma manera que es imposible, hay esa oposición entre la carne y el espíritu, pues hay también esa oposición entre el cristiano y el mundo, aquel que ha nacido del espíritu y el mundo, porque el mundo está gobernado por los deseos del hombre, la carne, y por lo tanto hay esa oposición, ¿verdad? Entonces vemos ser cristiano, recibir el Espíritu Santo en regeneración. Eso trae tarde o temprano, trae siempre, y a veces más temprano que tarde, trae aflicción a la vida de los creyentes en el mundo. Y aflicción por causa del mundo, es el mundo, son los no creyentes, son la gente que no cree, que se revuelve contra los cristianos. Bueno, puede ser simplemente el ponerlo a un lado, el experimentar soledad, el que le hagan un poco el vacío al alrededor. Antes, uno de ser cristiano es una persona pues valorada y es una persona popular y todo el mundo quiere ser su amigo. Ahora que es cristiano, qué cosa más rara al principio, y al final pues cuando ven que van en serio te ponen aparte, no quieren saber nada de ti. Bien, pues te dejan solo. Esto es una fuente de sufrimiento, a veces eso va a más. Y pues ya es no solamente soledad, es marginación. A lo mejor en el trabajo te ponen y te rebajan. ¿Por qué? Porque es que no soportan al bueno de tal o la buena de tal porque es cristiana. O pues a veces eso ya llega finalmente a burlas o a medidas que pueden llegar a ser hasta violentas
contra el cristiano. De una manera o de otra, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesucristo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todas estas dificultades y todas estas aflicciones para nosotros son un motivo de gloria, porque certifican verdaderamente nuestra elección, que nuestro nombre está escrito en los cielos, que somos de Cristo, que no hemos creído pues en vano, que no hemos creído así, entre comillas, de mentirijilla, sino de verdad en el Señor. Bien, pues dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Reconoce pues que ellos también habían conocido y experimentado todas estas cosas. Y dice, bueno, pues si eso fue por creer en Cristo, ahora, todo esto, ¿para qué fue? ¿Verdad? Fue en vano. Pero añade a continuación, sí, en verdad fue en vano. Es como si estuviera diciendo, bueno, pues si es que de verdad puede llegar a ser eso en vano. Si se puede decir que el Evangelio y el sufrir por el Evangelio es vano. Si se cree en un Evangelio sin Cristo y sin la cruz, pues entonces no vamos a evitar los problemas con el mundo. Pero entonces eso convierte el Evangelio y lo pone a la altura de exactamente cualquier cosa. De cualquier cosa en el mundo. De cualquier filosofía. De cualquier pues ideología, de cualquier incluso religión. Y como eso no ofende la naturaleza del hombre, eso no ofende el orgullo del hombre, pues entonces te van a poner como una verdad alternativa, ¿no? Pues que tú puedes seguir o no puedes seguir, y eso no va más allá. Pero vemos que eso lo que ocurre es que quita lo que llama el apóstol Pablo el escándalo de la cruz. Y es de lo que está hablando al final del capítulo 6 de Gálatas. El escándalo de la cruz. Aquellos que no quieren, pues, no quieren soportar la persecución por la cruz de Cristo, porque no quieren, pues, el escándalo de la cruz. La cruz es un escándalo mayúsculo para los hombres no regenerados, aquellos que andan en sus deseos. Pero bueno, fijémonos, ¿no? Dice, si es que realmente en vano. No es posible. Todo aquel que ha sufrido por el Evangelio, todo aquel que verdaderamente ha creído y ha sufrido por el Evangelio, pues es porque la realidad del Evangelio, o el Evangelio es una realidad en su vida, y por lo tanto, pues su nombre es inscrito en los cielos. Pero en todo caso vemos que la congregación como tal, la iglesia de Galacia como tal, estaba en un grave riesgo, y de ahí pues esta palabra del apóstol Pablo, porque él se lo quería evitar, pues el riesgo, este peligro espiritual que afrontaban. Y bien, pues ya por último, la última pregunta, la quinta pregunta que vemos, dice, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y vemos que es una pregunta que es muy parecida también a la que hemos visto en el versículo 2. Ahí dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y ahora dice, aquel que os da el Espíritu, aquel que os suministra el Espíritu, es un verbo especial, es como el padre, ¿no? El hijo que se va a estudiar a otra ciudad, ¿no? Y entonces el padre le está pues suministrando, ¿no? Le está cada mes poniendo lo necesario, o cada semana en la cuenta para que el hijo lo quite, lo retire del banco. Bueno, pues está proveyendo, os está suministrando, os está dando el Espíritu. En las necesidades que tengamos, el Señor nos da el Espíritu, y el Espíritu, como hemos visto también en las últimas semanas, es la presencia de Cristo en nosotros, es el otro consolador con el que el Señor nos consuela. Y bien, pues Él nos ha suministrado, y dice también que por medio de Él
hace maravillas entre vosotros. La palabra maravilla es obra de poder o milagro. Son obras que no son normales, son obras que no son pues habituales, son fuera de lo normal. Dios manifiesta su poder por medio de ellas. Y ciertamente en el tiempo de los apóstoles había unos milagros que Dios daba especiales por los cuales Él confirmaba a los apóstoles y confirmaba su predicación. Por eso leemos en 2 Corintios, el apóstol Pablo habla de señales de apóstol. Era algo propio de los apóstoles. Y aquí pues está hablando también de eso, sí, pero fijémonos, ¿no?, que no hemos tampoco de limitar estas palabras al siglo I, porque Dios es todopoderoso y Dios puede actuar según su voluntad, según sea su voluntad, y Él puede hacer cosas fuera de lo normal, fuera de lo habitual. Y Dios sigue dando promesas a los cristianos hoy en día de que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. En Jeremías, esta es una palabra, promesa del Nuevo Testamento que viene a ser como la de Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así pues, el Señor hace grandes cosas en respuesta a los creyentes, hace grandes obras, y realmente si hiciéramos un repaso de nuestras vidas o de la vida de los hermanos o de la vida de la congregación, veremos que ciertamente Dios hace grandes cosas. Bueno, pues estas cosas, ¿por qué lo hace? Lo hace por las obras de la ley, lo hace por la obediencia legal, lo hace por obtener la salvación a cambio de nuestra obediencia, o lo hace por creer en el Señor Jesucristo, por la salvación en Él. Pues de la misma manera que recibimos la salvación por la fe, igualmente pues todo esto lo seguimos teniendo por la fe en Cristo. Bien, pues vemos, esta es la confrontación del apóstol, una confrontación a los Gálatas, una confrontación directa, pues a causa de ese error que les había sido inoculado. En todo error doctrinal hay una fascinación, una seducción espiritual. Y en toda fascinación o seducción espiritual hay pues un deseo, un movimiento de quererse apartar de Cristo, alejarse de Él. De la misma manera que la carne encuentra insulso, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza humana encuentra insulso a la palabra de Dios. Encuentra insulso, por ejemplo, que nos tenemos que limitar a la palabra de Dios para darle culto y estamos buscando otras cosas. Pues de la misma manera también esto de limitarse a Cristo para encontrar en Él pues toda nuestra salvación, como que es algo, bueno, pues que no tiene insulso también, ¿no? No tiene mucha gracia. Y entonces se busca otras cosas, se busca cosas más atractivas en la palabra, se busca pues conocimientos ocultos, se busca pues cosas excepcionales, se busca pues cosas espectaculares que puedan llamar la atención, que puedan resultar atractivo, pero es la mayor de las necedades, locuras e insensateces. Dice Proverbios que como zarcillo de oro en el hocico del cerdo, así es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Pues así también es toda apariencia de religión o toda filosofía que, por bella, hermosa y espectacular que sea, prescinda de Cristo. Será muy hermosa, muy atractiva o lo que quieras, pero es apartada de razón. Es una insensatez, una locura y una necedad. Y como dice Proverbios, no pondrás tus ojos en ella, apartarás tu vista de ella, no te fijarás en ella, en su zarcillo de oro o en todo lo demás. Bueno, pues hay que apartar los ojos de esto para no ser seducido, y es en la humildad y es en la sencillez
Y es en la mansedumbre de Cristo que verdaderamente se recibe la salvación y se recibe pues todas las cosas buenas del Señor. Cristo dice esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es manso y humilde de corazón. Y así también, por lo tanto, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Y es de esa manera que dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Todo lo demás no consigue nada. Es en Cristo que recibimos descanso verdadero para nuestras almas. Gloria a Dios, porque así es. Amén.